Hola, muy buenas tardes, mañanas, noches, soy Coel Oficis Omega y hoy, a petición de Jordan Camilo, les traigo la evolución especulativa de las morsas. Elegí, pues, a la morsa común, obviamente, creo que es la única especie de morsa existente, si no me equivoco. Odobenus rosmarus, o también conocida como morsa simplemente, es una especie de mamífero acuático que vive en el círculo polar ártico, de 3,6 metros de altura, siendo un animal que es bastante grande. Por el calentamiento climático, el círculo polar ártico se fue calentando, haciendo que estas morsas tuvieran que empezar a adaptarse a esto. Tuvieron dos opciones. Una, la Odobenus canadensis, se empezó a adaptar a aguas más cálidas y no tiene cambios muy notorios, siendo que el cambio más notorio de esta especie es que sus colmillos se hicieron un poco más grandes y tiene menos grasa para poder sobrevivir en lugares más cálidos, ya que si bien el agua aún es fría, es más cálida que en el círculo polar ártico más al norte. Y como su nombre indica, esta morsa vive en Canadá. Pero también había otra opción, y es que algunas Odobenus rosmarus decidieron ir más al norte aún, apareciendo en las Odobenus glaciaris, de 4 metros. Estas tienen mucha más grasa, ya que entre más al sur iban, más frío se ponía la cosa. Y también sus colmillos son aún más grandes y más, ¿cómo decirlo?, puntiagudos. Y es que los combates entre los machos se hicieron mucho más sanguinarios. También sus patas delanteras se hicieron mucho más robustas para poder moverse mejor entre el hielo, ya que es difícil encontrar agua derretida tan al norte, aunque algunas veces logran encontrarlo, por eso aún pueden moverse bastante bien bajo del agua. Pero, pues, su principal característica es eso, sus patas delanteras son más fuertes para poder llevarse y tienen una capa mucho más gruesa de grasa. Algunas, o Venus canadiensis, empezaron a irse más lejos del continente, adentrándose un poco más al Atlántico, aunque aún así necesitaban estar relativamente cerca del círculo polar antártico para poder sobrevivir, ya que aún tenían capas de grasa bastante considerables. Pero esto se solucionaría poco después, apareciendo las Odobenus Arctic Ocean, de 2 metros. Estas desarrollaron colores más negros en su parte superior para poder camuflarse desde arriba, ya que estos animales prácticamente ya no salen a la tierra. Estos perdieron gran parte de la grasa que cubría sus cuerpos, permitiéndolos ir aún a aguas aún más cálidas, cosa que les vino bastante bien, aunque que debido a un proceso que ocurriría después esto les vendría un poco mal. Sus colmillos se hicieron más finos, más frágiles y más pequeños, siendo que poco a poco fueron dejando de utilizarlos, ya que los combates entre macho y macho para atraer hembras eran cada vez menos frecuentes y desarrollaron otro método de atraer a las hembras. Y el suceso que afectaría a los Odobenus Arctic Ocean es la glaciación. Esto, por otro lado, le vendría bien a las Odobenus glaciaris, que estaban pasándolo mal debido a que las temperaturas eran cálidas. Pero gracias a la glaciación las temperaturas disminuyeron bastante, pero algunas se quedaron en el centro de los glaciares, ya que ya estaban ahí y otras se fueron a los bordes para poder ir al agua. Y las que se quedaron en el centro del glaciar se convirtieron en las Onovenus gigantas, de 6 metros, siendo el animal más grande de todos los glaciares. Estos tienen una capa ingente de grasa para poder protegerse del frío, que era mortal. Sus colmillos se hicieron más largos y pese a que parezcan más frágiles, son mucho más resistentes que antes. También sus patas se hicieron más fuertes para poder cargar su peso, incrementado por las grasas. Y es que estos animales prácticamente no se meten al agua ya, por eso sus cuerpos son más rechonchos y esa grasa pues no les produce molestia, ya que no necesitan aerodinamismo en el agua, ya que prácticamente no se zambullen. Pero con el tiempo, esta especie, tanto las gigantas como las glaciaris, estarían condenadas, ya que poco a poco las temperaturas fueron aumentando, lo que acabaría haciendo que estas dos especies se extinguieran por completo.
pero las Odobenus Arctic Ocean tendrían oportunidades aún. Estas se expandirían al Atlántico, apareciendo las Odobenus Atlantis de 3 metros. Si yo te dijera que este animal evolucionó de las morsas, está claro que no me creerías, y es que se distanciaron mucho, al menos de su aspecto original. Estos perdieron sus colmillos largos, que eran para enfrentarse a machos, y desarrollaron unos colmillos más gruesos y que eran mejor para cazar. Se hicieron carnívoros, y eso lo hizo sus dientes inferiores, que son muy afilados. También desarrollaron una forma muy aerodinámica de moverse en el agua. Sus aletas, que anteriormente eran patas, pues son bastante eficaces, y sus patas traseras prácticamente desaparecieron, cosa que fue directamente iniciada con su antepasado Odobenus arcticaucen. Las Odobenus atlantis son depredadores que viven muy al norte del océano Atlántico, ya que quieras o no aún necesitan algo de frío para poder sobrevivir, pero poco a poco esto se iría solucionando lentamente. También su parte inferior se hizo blanca, ya que así podían camuflarse desde arriba y desde abajo se veía un abismo debido a su superficie o parte superior negra. Estos empezarían a ir a profundidades aún mayores, ya que el calor empezaría a chocar a estos animales, y aparecerían las Profundis odobenus de 2,5 metros. La cola de este animal es como se representaba al Mosasaurus antiguo, siendo que se parece a una anguila. Sus aletas traseras son prácticamente invisibles, pero aún existen, y sus aletas delanteras son totalmente aletas, cosa que en su antepasado aún se distinguía algunos dedos. Se hicieron mucho más planas para poder soportar las altas presiones del fondo oceánico. Sus colmillos se hicieron igual de grandes y poco a poco fueron perdiendo su visión, siendo que esta fue bastante mal. Pero aún así, estar ahí abajo les permitió tener acceso a aguas más frías que arriba del todo, siendo que aún necesitan aguas frías para poder sobrevivir, ya que debido a que sus ancestros estaban muy relacionados con el frío, pues estos sufren bastante temperaturas altas. Por eso mismo no se podían expandir mucho a zonas con mucha actividad volcánica, por ejemplo. Pero algunas, en vez de irse más abajo, decidirían irse a otro océano, apareciendo las Odobenus Pacific, de 3,5 metros. Estas viven en el Océano Pacífico, básicamente como indica su nombre. No cambiaron mucho de sus ancestros, a excepción de algunos pequeños detalles, como que su cola se parece más a la de un mosasaurio antiguo, y que sus colmillos se hicieron un poco más pequeños. Son más aerodinámicos y sus aletas traseras prácticamente ya no existen. Básicamente como Odobenus profundis. La única diferencia es que estos animales pues cazaban bastante bien, incluso mejor que sus ancestros. Y perdieron los bigotes que tenían sus ancestros aún, ya que prácticamente ya no los necesitaban. Estos se mueven bastante rápido en el agua, pero lastimosamente con la subida de las temperaturas, otra vez, pues esta especie se extinguió, al igual que los Odobenus atlantis, que todavía existían en ese momento, solo quedando los Profundis Odobenus. Estos, pues, tuvieron que sobrevivir y en vez de irse más arriba, ya que las temperaturas del agua eran más altas arriba, decidieron ir hacia abajo, apareciendo los Odobenus ultimus. Estos son, sin lugar a duda, los más distanciados en aspecto de sus antepasados, pero siguen siendo morsas. Estos perdieron gran parte de sus huesos para poder adaptarse a profundidades aún más altas, y eso lo muestran sus aletas, por ejemplo, que son más largas, y que sus aletas traseras reaparecieron mágicamente, y es que al no tener huesos, sus aletas traseras al menos, pues se expandieron y ahora son como bolsas molestas, por así decirlo. Sus colmillos se hicieron un poco más grandes para poder capturar presas y es ciego. Aún tiene ojos, pero ya no sirven para absolutamente nada. Son absolutamente ciegos y no ven la luz del sol en prácticamente 2 millones de años. Por eso se quedaron ciegos. También tienen una relación simbiótica con una bacteria bioluminiscente. Esta bacteria se suma o se fusiona o se sube encima de las Odobenus ultimus y empieza a brillar. A cambio, la Odobenus ultimus no solo les brinda protección de depredadores que comen estas bacterias, sino que también les da comida, y es que este animal tiene grasa todavía.
y bueno, las bacterias se empiezan a alimentar de esta grasa, mientras que gracias a su bioluminiscencia atraen presas, presas que el Odobenus ultimus está muy encantado de comer. Pero debido al calentamiento que se estaba produciendo afuera, ya que las temperaturas habían aumentado y el clima se hacía más y más tropical, las aguas también aumentaron de temperatura y hubo un punto donde las profundidades también se vieron afectadas y las temperaturas aumentaron aún más, haciendo que las Odobenus ultimus, debido a sus capas de grasas todavía existentes, se murieran literalmente sofocadas de calor, haciendo que prácticamente poco a poco empezaron a dejar de moverse debido a que les generaba un cansancio casi inmediato, ya que, bueno, el calor era sofocante y estas se extinguieron, acabando con todas las morsas existentes en la Tierra. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto de evolución especulativa de las morsas. Y antes de que me lo digan, sí, ya sé, por probabilidad está claro que las morsas no sobrevivirían a una extinción así. Pero, como me lo pidieron, pues di una posibilidad muy remota de que las morsas sobreviviesen. Y como pueden ver, ya desde un inicio estaba dejando claro de que necesitaban aguas frías para sobrevivir y que las morsas que estaban adaptadas al frío se extinguieron y estas no perdieron sus capas de grasa por lo que también se extinguieron. También me fumé un porro enorme creando estas criaturas y yo lo sé, quiero decir, una morsa profunda, ciega, que tiene una relación simbiótica con bacterias bioluminiscentes. No sé qué estaba pensando, pero me gustó al final hacerlo. Bueno, espero que a ustedes también les haya gustado ver este episodio de la evolución especulativa y suscríbanse, den like, comenten y si pueden compartan el video por favor. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente, amigos.